Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la caída, de la decadencia de la selección brasileña. Una selección que tanto hemos hablado en el último tiempo de lo mal que está y evidentemente hacer una foto general de lo que han sido las últimas 2 décadas tan malas para Brasil e intentar explicar el presente de por qué la selección más ganadora en la historia de los mundiales y en mi opinión la mejor selección de la historia atraviesa probablemente uno de los peores momentos de la misma. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Si de tocar la gloria con las manos tenemos que hablar, Brasil lo logró en el año 2002. La verde amarela lograría su 5ª Copa del Mundo y de momento la última, con uno de los mejores planteles que se ha visto y con una de las mejores actuaciones tanto colectivas como individuales en la historia de la Copa del Mundo. Un plantel con jugadores como Cafú, Roberto Carlos, Lucio en la defensa, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho y un joven Kaká que esperaba en el banco, lograría ganar los 7 partidos de esa Copa del Mundo, incluida la final 2-0 frente a Alemania para de esta manera consagrarse por 5ª vez campeona y sacar mucha diferencia respecto al resto. Una generación dorada de jugadores brasileños que es mucho decir en sí, en Brasil una generación dorada, pero que tenía algunos de los mejores en su posición a lo largo de toda su historia. Sin embargo, a partir de acá, poco a poco Brasil fue disminuyendo en cuanto a su nivel, como también en cuanto a los logros. El Mundial del 2006 iba a suponer el último mundial de varias glorias del fútbol brasileño. Por ejemplo, Cafú con 36 años y Roberto Carlos con 33 iban a jugar su última Copa del Mundo. Sin saberlo también, Ronaldo y Ronaldinho iban a jugar también su último mundial, pero ya por una cuestión no tanto de edad, sino de mantener el nivel. Sin embargo, tenía un muy buen recambio. Aparecía, por ejemplo, Adriano, que en ese momento atravesaba un gran momento en el Inter. Kaká, consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo. El año posterior ganaría el Balón de Oro. Y un joven Robinho que ilusionaba a todos como el nuevo gran talento e irrupción del fútbol brasileño. Sin embargo, Brasil no lo iba a pasar bien en esa Copa del Mundo. Una Brasil que no jugó de la mejor manera, que igualmente ganó todos los partidos en la fase de grupos, pero en los cuartos de final, cuando tuvo un rival de peso como era la selección francesa, liderada por Zinedine Zidane, jugó un partido muy discreto y terminó perdiendo 1-0 y volviéndose rápidamente en los cuartos de final. Sin embargo, a nivel continental, Brasil seguía cosechando éxitos, porque tanto en la Copa América del año 2004 como en la Copa América del año 2007 había logrado ser bicampeona, ganándole en ambos casos la final a la selección argentina. Sin embargo, para Sudáfrica del año 2010 la cosa se iba a comenzar a torcer. Brasil ya no tenía la misma calidad ni el mismo recambio. Ya no estaba Ronaldinho, ya no estaba Ronaldo, no estaba Adriano, no estaba Roberto Carlos, no estaba Cafú. Y si bien aparecían algunos futbolistas interesantes como Thiago Silva, Dani Alves, Maicon, la realidad es que la selección de Brasil en general había disminuido mucho su potencial. Kaká mismo o Robinho, que eran figuras hasta el mundial anterior, ya en ese momento no estaban en su mejor nivel, ni mucho menos. Una selección que no tenía un número 9 fijo, estaba Luis Fabiano, estaba Grafite, estaba Nilmar, pero ninguno terminaba de convencer y se notó a lo largo del torneo que Brasil no estaba en las mejores condiciones. Una Copa del Mundo en la cual, después de terminar primero en la fase de grupos y ganarle en octavos de final a Chile, caería en los cuartos de final 2-1 frente a los Países Bajos con 2 goles de Wesley Sneijder y de esta manera por segundo mundial consecutivo se quedaba en las puertas de las semifinales. Un año más tarde se venía la Copa América y se generaba muchísima ilusión en Brasil. Aparecía un joven de apenas 19 años que la rompía en Santos y ya comenzaban a hablar de que Neymar, el nuevo Pelé. Sin embargo, en esa Copa América, ni Neymar ni nadie pudo salvar a Brasil de hacer una pésima actuación. Jugaría un total de 4 partidos, 3 fueron empates y rápidamente en los cuartos de final se iría eliminado frente a Paraguay después de empatar 0-0 y en los penales errar los 4 tiros que tuvo en la definición desde los 12 pasos. 2014 se hallaba como el escenario ideal para que Brasil vuelva a ganar una Copa del Mundo después de 12 años. Teniendo en cuenta que jugaba de local,
Teniendo en cuenta que Neymar, su gran figura, ya estaba consolidado, Brasil tenía muchas expectativas y una de las grandes candidatas a quedarse con el título. Sin embargo, se notaba desde el juego y lo que fue la Copa en general que a Brasil le faltaba calidad en muchos sectores. Jugaba Fred de número 9, no tenía un delantero claro y un delantero goleador. Le faltaba un buen acompañante a Neymar, también como otro delantero, que pudiese estar junto con él en los extremos, y la mitad de la cancha de Brasil no era de lo mejor. Jugaban Paulinho, Luis Gustavo, Oscar, iban rotando, pero estaban lejos de los mejores volantes que alguna vez tuvo Brasil, más allá de tener una buena defensa con Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva y David Luiz. Sin embargo, todo esto que estoy hablando se iba a ver más que opacado en las semifinales, cuando Brasil iba a terminar recibiendo probablemente la peor derrota de su historia y la mayor humillación de la misma. Perdería 7-1 sin ningún tipo de atenuante frente a la selección alemana, que a posterior terminaría siendo la campeona, y se iba a quedar con el recuerdo de, como les digo, en su casa, recibir la peor goleada y humillación de su historia. Para colmo, un año más tarde, en la Copa América, Brasil tampoco iba a poder hacer pie, jugando esa Copa América del año 2015, donde nuevamente iba a quedar eliminada por la selección paraguaya después de igualar en los cuartos de final nuevamente en la definición por los penales. Y en el 2016 iba a ser todavía más bochornoso, porque nuevamente Brasil iba a quedar eliminado de manera temprana y además directamente no iba a lograr pasar la fase de grupos. Después de empatar con Ecuador y caer derrotado frente a Perú, Brasil, por primera vez en mucho tiempo, se quedaba afuera de la Copa América en fase de grupos y ni siquiera lograba clasificar a las 8 mejores selecciones del continente. Rusia 2018 nuevamente despertaba ilusión en Brasil, sobre todo después de la gran eliminatoria que había hecho. Brasil había terminado primera con 41 puntos, con más de 10 de diferencia respecto a Uruguay, que fue la segunda selección clasificada dentro de Conmebol. Neymar era nuevamente la gran figura y el estandarte que tenía esta selección brasileña y buscaba revancha después de lo que le había pasado en el Mundial de Brasil, donde no había podido estar presente en las semifinales frente a Alemania después de la lesión sufrida en la espalda por el golpe con Camilo Zúñiga. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo, más allá de lo que podría haber aportado Neymar en cancha, esa derrota parecía inevitable. Sin embargo, la verdad, no tenía grandes acompañantes. Los mejores intérpretes para actar con Neymar eran Felipe Coutinho, Gabriel Jesús y William, jugadores que con los años, como vimos, nunca lograron trascender ni siquiera en sus clubes ni tampoco a nivel selección. Esta selección brasileña tendría una fase de grupos donde terminaría primera, más allá de empatar con Suiza. Posteriormente en los octavos le ganaría a México por 2-0, pero cuando se enfrentó a una de las revelaciones que tenía esta Copa del Mundo y una de las sorpresas como era Bélgica, terminó perdiendo 2-1. Es cierto, después de una gran actuación de Thibaut Courtois, pero nuevamente mirando el 11 honestamente, con una selección muy lejos de los nombres que históricamente habían representado a la selección brasileña. La Copa América del 2019 iba a ser la única alegría que iba a tener Brasil en las últimas 2 décadas. Una Copa América que realmente, por cómo se dio el cuadro y además jugando en condición de local, se dio todo para que Brasil se pueda coronar sin tener un gran funcionamiento. Mismo en la fase de grupos, por ejemplo, empató 0-0 frente a Venezuela. En los cuartos de final volvió a empatar frente a Paraguay, pero en esta ocasión, a diferencia del 2015 y el 2011, le pudo ganar en los penales. En semis se enfrentó a una Argentina que recién se estaba gestando, lo que es hoy en día, y le ganó 2-0 con bastantes polémicas. Y en una final, que honestamente es una de las más desparejas probablemente que hemos visto en los últimos años a nivel continental, a nivel selecciones, terminó imponiéndose 3-1 a la Perú de Gareca. Una cuestión probablemente a resaltar es que lamentablemente para Neymar el único título que iba a ganar Brasil a lo largo de todos estos años sería sin él, que no pudo estar presente en esa Copa América por lesión. La Copa América del año 2021 presentaba una gran chance de Brasil de ganar un nuevo título. Por cuestiones de organización y de la pandemia, Argentina no se podía hacer cargo de la sede y Brasil, como última opción, era la que iba a ser nuevamente quien se iba a hacer cargo de la organización de la Copa América. Tenía todo dado para quedarse con el bicampeonato, sobre todo porque cuando Brasil juega de local sabemos todo lo que impone. Sin embargo, a pesar de todo esto y llegar a la definición, justamente en la misma iba a terminar perdiendo frente a la selección argentina, jugando un partido bastante tibio en el cual Brasil no tuvo grandes oportunidades y se vio superada en varios momentos por una selección argentina que a partir de ese momento se iba a convertir en la mejor selección del mundo, comandada por Lionel Scaloni y evidentemente por jugadores como Lionel Messi y Ángel Di María.
Sin embargo, al año siguiente Brasil tenía revancha. Se venía el Mundial del 2022 en Qatar, donde había hecho unas eliminatorias casi perfectas. 14 partidos ganados, 3 empates y ninguna derrota. En la previa había ganado todos los amistosos con goleadas, 5-0, 5-1, 4-1. Y se le caían los delanteros y extremos de los bolsillos. Neymar, Rodrigo, Vinicius, Gabriel Martinelli, Antony, Rafinha. Realmente nos preguntábamos cómo iba a ser Brasil para llevar a todos esos jugadores y que jueguen todos, porque eran muchísimos y en un gran nivel en ese momento. Sin embargo, ya la derrota en fase de grupos con Camerún nos dejaba muchas dudas. Brasil no jugaba bien, pero tenía grandes individualidades. Y se iba a terminar de confirmar en los cuartos de final frente a Croacia, donde después de empatar en los 120 minutos, nuevamente iba a caer en los penales. A partir de este mundial se iba a empezar a hablar y mucho de un tema que hoy está en boca de todos. Vinicius no rendía en Brasil como rendía en el Real Madrid. Y la última Copa América creo que todos conocemos lo que pasó. Brasil jugó mal, no tuvo buenos resultados, empató frente a Colombia, empató frente a Costa Rica y en la primera definición mano a mano que tuvo terminó rápidamente eliminado frente a Uruguay nuevamente por los penales. Si vemos la historia, por lo menos los últimos 20 años, Brasil en penales realmente no ha tenido mucha suerte y por lo general es una vía en la cual no ha tenido los mejores resultados. Dicho esto, hay varios motivos que creo que se pueden explicar, tanto desde el cuanto a la calidad futbolística, el armado del plantel y otras cuestiones que han llevado a Brasil a lamentablemente hoy estar atravesando un mal momento. Muchos hablan de que la selección de Brasil es de las peores de la historia. Honestamente no creo eso. Creo que Brasil tiene muy buenos jugadores en varias posiciones. Lo que ocurre probablemente en Brasil es que a diferencia de lo que marca por lo menos su historia anterior a estos últimos 20 años, no tiene por ejemplo buenos laterales. Brasil nos tenía acostumbrado a Cafú, a Roberto Carlos, después apareció Marcelo, Felipe Luis, apareció Dani Alves, apareció Maicon y hoy en día tiene que improvisar con un Danilo que en la Juventus ya no es lateral, sino que juega mucho más como un tercer central y con Guilherme Arana, un buen lateral pero dentro del ámbito local del fútbol brasileño. La mitad de la cancha de Brasil tampoco es de las mejores, si bien Bruno Guimaraes me parece un buen volante, en la última copa estuvo acompañado por Joao Gómez y Lucas Paquetá. ¿Son buenos jugadores? Sí. Ahora, con relación a los nombres que normalmente Brasil nos tenía acostumbrado, está claro que la mitad de la cancha tampoco es de los sectores que más han estado beneficiados. Igualmente también es cierto, si miramos los planteles en general de Brasil, la mitad de la cancha no era lo que más resaltaba y tenía buenos volantes sin ninguno quizás ser de las grandes figuras del equipo, donde sí se encontraban en la delantera. Y Brasil hoy en día creo que tiene una gran falencia puntual en el centro delantero. Los extremos de Brasil siempre son buenos. Hoy en día no está Neymar por lesión, ya volverá. Sigue estando Vinicius, sigue estando Rodrigo, sigue estando Rafinha, sigue estando Gabriel Martinelli, que son de los mejores en su posición. Pero hoy en día como centro delantero, después del bajón de Richarlison, que en su momento parecía haber sido el delantero que había encontrado, un Gabriel Jesús que nunca se consolidó y nunca tuvo buenos rendimientos, ha jugado la última copa con Endrick, un chico de apenas 17 años que tiene mucho potencial, pero que recién está haciendo sus primeras armas en el fútbol europeo. Claramente con tiempo quizás se pueda consolidar como ese jugador que necesita, pero de momento Brasil, que busca resultados inmediatos, es muy difícil que lo pueda lograr con un chico tan joven. Y está claro que desde el cuerpo técnico Brasil nunca ha tenido grandes entrenadores nacionales, pero sigue insistiendo con que un brasileño sea el que comande a esta selección. Desde la salida de Luis Felipe Scolari, después del título del mundo del 2002, pasó Carlos Alberto Parreira, Dunga, Mano Menezes, volvió Felipao Scolari, volvió Dunga nuevamente, pasó Tite, interinatos de Ramón Menezes y Fernando Diz y hoy en día Dorival Jr. Todos entrenadores que tuvieron éxito bueno a nivel local, a nivel brasileño, en algunos casos también a nivel continental, por ejemplo obteniendo Copas Libertadores, pero todos entrenadores que en la selección brasileña les ha costado y mucho hacer pie. Pocos han tenido experiencia europea y la gran mayoría hoy en día de los jugadores de Brasil provienen del fútbol europeo, a diferencia por ejemplo de antes, en el Mundial 2002, que fue el título que ganó Brasil. 13 de los jugadores convocados jugaban en el medio local y creo que no es un dato menor. El fútbol brasileño se ha ido expandiendo, ha ido importando muchos más jugadores y exportándolos también, y hoy en día ya no alcanza con tener un técnico local y hay que empezarse a moldar probablemente a la idea de traer técnicos extranjeros con más experiencia, sobre todo si los propios que vos tenés no salen al mercado extranjero a empezar a jugar en otras ligas y entender también cómo se juega el fútbol europeo, que en muchos casos como tus jugadores juegan ahí, evidentemente te va a facilitar mucho las cosas.
Los cuerpos técnicos en general no han funcionado, sí a nivel Copa América, sí a nivel eliminatoria, pero le ha costado horrores al momento de jugar en las Copas del Mundo mantener esos resultados y lo que había llevado a ese proceso a tener cierto éxito. No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que me dejen su análisis y opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.